Hola, hola amigos, estamos llegando al fin de esta aventura con los candidatos a alcalde de Ibarra y me ha parecido genial el ejercicio, poder conocerlos personalmente y en persona. Sí, ha sido genial. Hoy estamos con Marco Nicolalde. Él es, no nos hemos conocido ni cruzado en la vida y ahora nos vamos a conocer. Entonces, Marco, bienvenido. Esta es de todas maneras su casa, cuando quiera. Estamos a las órdenes. Tarán también es un emprendimiento local que ha intentado atraer el turismo a través de tomarse una buena cerveza y de ser responsables con el tomarse una buena cerveza. Y bueno, eso es. Gracias por estar acá y bueno, linda tarde. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Para mí siempre será un momento de gran valía poder compartir con ustedes, sobre todo cuando se trata de verificar y hacer un enfoque distinto de lo que es la ciudad ahora. Yo elogio aquello y pues estoy aquí a sus enteras disposiciones. Y eso de la casa, cuidado, porque me gusta tanto que creo que sí tengo ganas de volver. Buenazo, ¿no? Ya sabe, con todo gusto y con toda confianza. Siempre habrá oportunidad para conversar de las cosas que valen la pena, ¿no es cierto? Desde luego que sí, siempre. No, cuéntenos un poco su historia. Yo, como digo, no le conozco, entonces tengo poca relación. ¿De dónde es su familia? ¿Cómo llegó a Ibarra? O yo no sé cómo es la cosa. Bueno, yo soy un ibarreño de nacimiento. Mi padre ibarreño, mi madre de Otavalo. Mi padre muy conocido hasta ahora en las caminatas que hemos tenido, siempre evocan a mi padre muy amiguero, muy jorguero. En realidad es increíble el afecto. Se llamaba Marco también. Se llamaba Marco, Ajá, Nicolás de Marco, Nicolás de León. Creo que en gran parte de de las inclinaciones, la política, la poesía nos ha gustado mucho. Creo que él muy aventurero. Y en ese sentido, pues yo soy un ibarreño que por decisión seguramente de mi madre, tuve que en ese sentido alejarme un tiempito de mi tierra. Me refiero a vivir en un lugar distinto a lo que es Ibarra, pero siempre he estado viniendo. Pero también aclaro, hace unos 15 años más o menos yo estoy de regreso y acá, radicado acá en Ibarra, porque la tierra llama, ¿no? Y en ese sentido consideré volver y creo que era por algo y ese algo en la vida nos está dando las razones. Ah, o sea que fue quiteño la adolescencia, la niñez, la adolescencia y la profesión. Sí, desde luego. Yo recuerdo, Boco también siempre venía a las vacaciones acá con mi papá. Mi papá, un abogado muy conocido del Parque Pedro Moncayo, al cual yo siempre jugaba. O sea, para mí no es nuevo las actividades que se desarrollaban básicamente en Europa, se desarrollaban en Ibarra, que se hace una similitud. Yo digo que algo se asemeja en ese sentido a las vivencias que uno va teniendo con lo que evoca en la infancia, ¿no? Y en ese sentido creo que sí. Venía acá, jugaba en el Parque Pedro Moncayo. Es más, ahí hay un gran arbolito sembrado por mi papá, ¿no? ¿Y cuál era el personaje que se asomaba en tu niñez en el Parque Pedro Moncayo? Bueno, y que decías, sí, chistoso, es buena nota, sí, desde luego. Pobrecito, yo no sé. Sí, a ver, yo porque recuerdo, habían algunos, ¿no? desde luego, quienes tomaban las fotografías, ¿no es cierto? Los típicos caballitos. Más allá había Lomino Silva, me recuerdo claramente, y también el Silva, un personaje muy conocido acá en Ibarra. También recuerdo en la Hostal Nueva Colonia había un restaurante al cual acudíamos con mi papá, que era el restaurante del Sergio, ¿no? Él era muy conocido y siempre frecuentábamos donde él. Sí. Chévere. ¿Y aprendiste algo de uno de esos personajes? ¿Algo que te haya dejado así marcado o que hayas dicho? Yo creo. Sí, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y evoco la figura, por ejemplo, del Silva, que le decían, porque él tenía una forma de atraer, que a veces yo digo, entre un colombiano y un ecuatoriano, hay algo que lo distingue, ¿no? A veces el ecuatoriano es muy parco para hacer las ventas, muy detenido, muy quedado. En cambio, creo que el Silva era ese, a ver qué quiere, qué más le ofrecía, y estaba atrayendo al cliente. Eso creo que nos falta en ese Marco sentido. era, ¿no? ¿Marco Silva era? Sí. El hijo es Marco, ¿no? Sí, y en cambio yo no recuerdo el nombre, pero yo siempre iba, porque yo iba por los juguetes y ¿Qué bueno. Qué cosita. Exactamente, así mismo. Era una frase célebre, desde luego.
Claro, yo también me acuerdo, pasaba ahí de niño con mi mamá cuando íbamos al mercado, seguro me llamaba la atención alguno de sus juguetitos que tenía por ahí. Claro Y que decía, sí. mami, cómprame. Mi mamá me decía, no, nos estamos yendo al mercado, no hemos venido a comprar juguete, vamos. Desde luego que sí. Chévere, chévere. Y en la universidad, Bueno, y de igual forma, todo lo que es escuela, colegio, pues en la universidad yo estuve en Quito, tuve que, digámoslo así, esforzarme un poquito porque tomé decisiones de, digamos, también apresuradas. Me casé, me comprometí muy joven y ya, eso hizo que me toque redoblar esfuerzos y ponerme pues con ganas a lucharle a la vida y pues básicamente eso, sí. ya. Jamás me olvidé de mi tierra, que las llevaba a todo lado. ¿Y qué estudiaste en la U? Yo O estudié, no pues sé. me gradué licenciado en Ciencias Públicas en su momento, Ajá. doctor en Jurisprudencia, abogado. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado también en Quito y luego una maestría en Derechos Humanos. Ah, qué chévere, chévere. ¿Y la esposa que te hizo reforzar está todavía No, contigo? lastimosamente creo que no he tenido la dicha, no creo que soy pues el mayor de los ejemplos, pero pues a veces uno creo que pone palabras en sí, creo que el matrimonio no ha ido conmigo por algunas circunstancias de la vida, tengo ahora una compañera, pero en realidad no me he ido muy bien en el matrimonio en ese sentido, pues y la madre de mis hijos no está ahora conmigo, ¿no? Ya, ya. Tiene otro compromiso. Nos pasa, ¿no? Desde luego que sí. No, así es la vida. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, 3 varones, siempre quise tener varones y yo decía, ¿y por qué no tener una mujer? Pues yo decía, un poco complicado, porque como suegro no hubiese sido una persona fácil, Ah, sí. desde luego. ¿Por qué? Muy celoso, ¿Ah, ¿en creo que serio? extremadamente celoso. Salud, Te invito inclusive, a brindar. desde luego, inclusive como es inclusive con mis hijos, o sea, de alguna forma, porque creo que mi mamá me educó, me Ujú. crió de una forma muy rígida, muy convencional, muy de normas, entonces hubiese sido capaz de esa escuela. Te serví una cerveza que tiene jengibre y limón, que la hicimos para los guayacos, ¿sí? Em, Debe ser así como fresquita, como... ¿Te gusta o no te gusta? Está deliciosa, refrescante, buenísima. No puedo decir otra Yo cosa. no estaba, Una delicia. estaba intentando interpretar tu Sí, cara sí, cuando sí. te tomabas y no sabía si estabas No, enojado porque no te ya. gustó o sí. No, al contrario, está una delicia. Felicitaciones. Un excelente gusto. Me fascinó. Gracias, qué chévere, qué chévere. Y entonces tus hijos ya universitarios, profesionales. Sí, ya digamos prácticamente 2 de 3 ya son profesionales. El uno es abogado, mi segundo hijo prácticamente egresó de la carrera de mecánica. Tengo un tercer hijo que está estudiando física. Física Sí, pura. física pura. Ah, buenazo. Poco raro, pero física No, pura. sí, Sí, oye. sí, sí. Es más, curiosamente, otro de los candidatos tenía un hijo físico. ¿Ah, sí? Así que Ah, ya sé quién ya es. sabes Era quién. una candidata mujer. Eso, Sí, sí, sí. ciertamente que sí. Ajá. Ajá, entonces, curioso de que en un espacio tan chiquito de pronto hayan dos físicos puros. Sí, sí, sí. Nos van a llevar a Y la luna, oye. sé que recién se graduó y a propósito de eso yo decía, bueno, yo siempre decía a mi hijo que no estudie lo que nos enseñaron, estudie lo que tu papá fue, no, que sea libre. Ahora el mundo cambió, Claro, ventajosamente claro. cambió, ya no son esos estereotipos de antes, no. Libertad completa para que hagan lo que les guste hacer. Sí, porque tienes una gran ventaja, vas a estar gustoso de hacer las cosas. Si haces algo que no Desde te luego. gusta, seguramente vas a tener A más veces líos, ¿no? y les digo, a veces yo me arrepiento, digo, ¿por qué? ¿Qué me pasó? O sea, mi papá, abogado, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Por qué escogí esta profesión? A veces sí, digo, creo que no acerté al escoger ¿Y mi qué te profesión. hubiera gustado estudiar? Pues ahora estoy metido en otra temática, ¿no? Pero yo tengo algunas cuestiones en mi cabeza, creo que soy un arquero de fútbol frustrado. Ah, sí. Desde ¿Jugaste luego. fútbol de Sí, joven? jugué, estuve en los intercolegiales, me fascina el fútbol. Yo desayuno, almuerzo, meriendo fútbol, pues me fascina el fútbol. Creo que hubiese sido periodista deportivo por un lado, pero por otro lado ahora, bueno, algún momento a mí me gusta estar viendo los diseños, cómo se arreglan las casas. Y ahora estoy metido un poco en la temática sin saber, sin poder plasmar. Me gusta conocer la tecnología, dónde avanzan los cambios.
es una cuestión que a uno le deja asombrado, ¿no? Veo mucho el canal alemán. Deutsche Welle. Sí, exactamente. Ese canal me parece que abre la visión. O sea, es otra cosa el mundo. Claro, claro. O sea, sí, es bueno ver qué está pasando en otras partes del mundo. Desde luego que sí. Así Desde es. luego que sí. Y del deporte, ¿alguna anécdota así especial? Bueno, he tenido algunas, me ha pasado algunas ¿Siempre cosas. arquero? Bueno, siempre, bueno, en algún momento también jugaba de defensa, pero creo que mi papá no le vi jugar nunca fútbol, pero también fue arquero. Era el arquero de la selección de Ibarra, ahí tengo un par de periódicos. Y pues sí, y de anécdotas me han pasado algunas por ser muy, muy apasionado en el tema de fútbol y porque no me ha gustado perder también. O sea, y en Pitaba la mal el cancha. árbitro y le decías, No tanto ¿cómo así, está, señor árbitro? Buenas tardes. pero decir que me gustaba que me hagan un gol, bien difícil. O sea, Claro, y si yo ¿qué va? si podía dejar la vida, la dejaba, pero con que tal que no me hagan. Y me acuerdo, pues, o sea, con todos moretones y demás, porque creía esa concepción, ¿no? O sea, hago la analogía de Oliver Kahn o de José Luis Chilaver, que para mí son los prototipos de arquero, ¿no? Claro. Los cuales me identifico más claro. Qué chévere. Sí. Sí, que igual si tú tienes algún rato una pregunta para conmigo, con toda la confianza, sin problema, podemos seguir conversando. Oye, y este tema de la tecnología, ahora que lo mencionas, a mí se me ha pasado un poco que nos lleva a un mundo muy facilista, sin tanta responsabilidad, o qué hay qué debe haber detrás de esta tecnología para que sea efectivamente beneficiosa. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, yo arrancaba de una visión muy conservadora, es más, a veces me costaba meterme al celular y hacer las cosas, y aún me sigue costando, pero luego de que comienzo a entender y comienzo a revisar algunos libros de Andrés Oppenheimer, otros de Elon Musk, otro al estilo Virgin, comienzo a darme cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, cómo va cambiando, y ahora, por cierto, a propósito de la propuesta, digo Silicon Valley, y la gente dice, es demagogia. ¿Por qué va a ser demagogia? Y a propósito, yo creo que hay que saber medir, ¿no? Anteayer estaba muy temprano, me levanté y escuchaba, ¿no es cierto?, sobre todo en Suiza, que se está perdiendo el dinero, ya es un mito prácticamente el dinero, ya no hay, todo se lo hace vía transacciones. Lo bueno en ese sentido que ya se lo hace digital, lo malo en ese sentido que también restringe algunas cuestiones. Pero yo pienso que la tecnología bien llevada sí puede conseguir unos fines, sin dejar a un lado el tema de la naturaleza, porque de eso no se trata de vivir una ciudad verde, pero desde luego con tecnología, y si no, nosotros estamos a la saga. Y yo decía, pues hay que generar aplicaciones, ¿no? Todo se desarrolla a través de aplicaciones, hardware, software, ordenadores, entre otras, porque también resulta muy lucrativo, ¿no? Oye, pero ¿no nos hace más solitarios a los humanos el estar metidos en un aparato que tiene puro apps y que nos conecta con el resto del mundo y estamos nosotros ante el aparato? Yo conectados entiendo. con el resto. Desde luego que sí. Sin embargo, a ver, yo digo, es bueno entender esto, ¿no? Porque habría que hacer la pregunta a distintos tipos de generaciones. No, claro. Y los de las actuales generaciones, en cambio, no piensan aquello. Los de las actuales generaciones dicen, no, pues más bien nosotros estamos en desuso, digamos así, respetando, porque no estamos con eso, ¿no? Ajá. Y yo algún momento estaba haciendo un viaje y no podía, o sea, estaba en un estadio de fútbol a propósito y quería pagar una bebida y no había cómo pagar en efectivo. No pude pagar en efectivo, tenía que tarjeta, y siempre la concepción, ¿no? Y ahora, porque eso es lo que le pasa a la persona determinada, ¿será seguro? ¿Me clonarán la tarjeta? ¿Será que pago o no pago? No, son cosas de este tipo y desde luego que va a un choque. Pero yo creo también que si las cosas bien encaminadas se puede hacer maravilla. O sea, ahora el mundo que uno tiene es un mundo completamente diferente. Y yo reniego ciertamente de la visión, porque lo que han hecho en el Ecuador es darnos simplemente el pan comido. Y aquí, miren, solo para hacer un ejemplo, el otro día hacía una relación en Corea, hay 12,000 patentes de invención, ¿no es cierto?, en el año, ¿no? Van a la OMPI y pues hacen el trámite. Toda Latinoamérica apenas 600, o sea, y de esas una hacía la anunciación que en Venezuela hay una, y el Ecuador no hacía absolutamente nada.
¿Será eso justo? Ese es el cuadro, el Ecuador que queremos, donde estamos atrapados ciertamente en ese sentido. Si estamos queriendo aquí refundar la República, desde 1830 poco y nada ha pasado. Todavía vemos si es que nos interesa o no el Consejo de Participación Ciudadana. Y a eso es lo que no podemos ir. O sea, realmente la política no ha servido para absolutamente nada. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en gran parte, más allá de que efectivamente si nos dan el pan en la boquita, seguramente el ser humano dice, es más chévere, porque no tengo que esforzarme más y ya. Y lamentablemente nos ha pasado eso con la política, ¿no? Porque nos dan el pan ahí, o nos hacen creer que nos dan el pan, y eso puede ser complicado, ¿no? Más allá de que para mí también es súper importante poder darle un abrazo a un amigo, poder, ¿sí me entiendes? O sea, ese contacto humano para mí es súper importante. No sé qué piensas tú de eso. Sí, desde luego, en realidad estamos caminando aquello y parecería una exageración, pero no la es, porque gran parte de los niveles de tecnología también apunta a eso, son los males que también genera, porque no todo es positivo en ese sentido. Sin embargo, pues las relaciones personales seguirán siendo, o sea, ya no ha pasado que estamos en una sirviéndonos algo y pues todas las personas están en esas y eso tampoco lo es lodable, ¿no? Tampoco es Hay bonito. que hacer una requisa de tecnología y yo más bien iría al punto de que en verdad es una lástima. Yo veo mucha postración, mucha frustración porque poco y nada a veces, o sea, el Ecuador es un lugar mágico. Uno cuando viene desde el avión dice, qué hermoso, qué lindo, verifica las ciudades desde arriba porque cuando vemos las cosas desde otra óptica como que cambian. Pero lastimosamente también vemos en ese sentido frustración. Dice que sí, tenemos recursos. Y yo voy a ver, los ríos están contaminados, no hay una preservación, el plástico nos sigue dañando, pero aceleradamente. Frente a eso, ¿qué hay? Políticas que son mediocres y, o sea, eso daña a la final, ¿no? Y más que todo relega el futuro de hijos, no va a haber futuro. Sí, pero una parte es esa y otra parte es lo que hace cada individuo con su entorno y con su forma de vivir. Si estamos pensando que solo tenemos el derecho de estar aquí, de usar el río como nos parece, y no hay la responsabilidad detrás de ese uso, seguramente los ríos van a estar contaminados. Y yo creo que no habrá autoridad que sea capaz de cambiar esa situación si es que no cambia la gente, o no sé qué piensas tú. Desde luego que sí. Por ejemplo, vamos a cumplir 200 años en ese sentido de la independencia, la batalla de Ibarra, consolidó la independencia del Ecuador, y uno va a verificar, y eso es también, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa a las orillas del río Tahuanto, vamos a ver el lugar histórico de la Piedra Chapetona, pero no hay ni bancas, o sea, la hierba está crecida, Sí, sí. hasta en la fecha, inclusive hasta la fecha está mal colocada, entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y la contaminación por doquier, entonces son esas cositas en las cuales uno dice, ¿dónde están? O sea, no es únicamente el dedo acusador, pero decir, bueno, ya, pues es hora, levántense de su escritorio y comiencen a caminar con la gente y estén a tono con la gente, porque a propósito de eso yo veo mucho clamor, a veces desde afuera no nos damos cuenta, pero hay tanta necesidad. Vean, me han pedido de todo en la campaña y qué difícil decirle, vean, me dice, ¿dónde está la gorra? ¿Dónde está la camiseta? No hay ni gorra ni camiseta. Y les doy un papel. Dice, pero esto es papel. O sea, hemos llegado a ese punto. O sea, hicieron tan malas cosas que prácticamente piden eso. Y esa es un drama que yo veo y que relega a la nación. Sí, es una frustración, ¿no? No poder comunicarte con lo que realmente quieres en la vida. A veces puede ser complicado, sí. Bueno, por eso creo que yo estoy aquí más o menos tranquilo en este entorno lleno de árboles, pajaritos, perritos. Sí. El perro que te recibió ahí ladrando avisando que ya llegaron. Entonces, sí, eso es chévere. Yo creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Desde luego. Entre las cosas, sí. Y esa es ante todo la vida. Yo también en algún momento determinado, no, sí, cualquier momento yo pienso,
O sea, huirme de todas las circunstancias y tener un remanso, porque la vida es otra cosa, la vida se aprecia en las cosas sencillas, ¿no es cierto? En una buena cerveza, en el rumor del viento, el correr de las aguas, desde luego que sí. O sea, no hay momento más sublime que aquel. Lo demás son circunstancias que uno ve y que ve, a veces termina como desahuciado, ¿verdad? Claro, pero eso tampoco debe desconectarte de la realidad. Por eso, pese a que vivo aquí, se me ocurrió la loca idea de invitarles a ustedes a conversar. Al Sí. contrario, más bien yo pienso que es una acertadísima idea porque hace ver un enfoque distinto, hace ver a las personas como son en su esencia, sin las posiciones, sin lo lacerante que resulta cuando se sale de esta esfera, y desde luego que sí. Estos son los mejores momentos, desde luego. Qué Es chévere. más, creo que son las mejores entrevistas. Ah, buenazo, me alegra. Así mismo es. Sí, la idea no era que sea tanto una entrevista, sino que conversemos así de todo Sí, en la vida. desde luego. Eh, Oye, ¿y te acuerdas de algún profesor en el colegio que te marcó y que te da el camino que tienes ahora? Bueno, pienso que ha habido algunos, ¿no? Desde los muy estrictos, porque una parte de una educación muy, muy, muy radical, una educación a la antigua, ¿no es cierto? Recuerdo un profesor, era algo dramático, digámoslo así, que le cogió a un compañero y le cogió de sus cabellos y le sacudió ahí. De las patillas de la... Claro, Ay, ay, y sin ay. derecho a nada, ¿no? Sí, sí. Porque ahora eso no podría ser inverosímil, ¿no? Pero No, sin pues. derecho absoluto y sin derecho a protesta. En ese sentido, también encuentro verdaderos maestros de los cuales aprendí. Aprendí no solamente lo que es el derecho como tal, no, sino creo que aprendí también en la vida, y creo que un buen maestro deja eso, ¿no? Yo recuerdo también en la otra faceta como profesor, algún momento fui profesor universitario, Ajá. y hubo una clase conmovedora, o sea, me llamó mucho la atención porque yo me despreocupé un momentito digamos, de seguir los parámetros normales de la materia, y hablamos como ahora, del ser humano. Y fue dramático, hubo lágrimas, hubo mucho dolor, sacaron a flote muchas circunstancias, Frustraciones y desde todo. luego frustraciones, y uno se queda asombrado todo lo que pasa en el ser humano y que desde lejitos no aprecia, ¿no? Y eso es verdaderamente. ¿Tus padres, tu papá, tu mamá viven todavía? Bueno, mi padre no, mi padre es fallecido ya hace mucho tiempo ya. Él, pues, así como tenía, como toda persona, virtudes y defectos, ¿no es cierto? No tuve la oportunidad de apreciarlo un poquito más como padre e hijo, en el sentido de que, bueno, se fue cuando yo tenía, digamos, todavía, no digo niño, pero 10, 11 años. Y bueno, mi madre sí, mi madre está ahí siempre pendiente. Ella de alguna forma norma todavía mis actos, y yo agradezco porque eso me ha enseñado a ver la vida de diferente manera. Yo recuerdo anécdotas como con mi mamá, si es que yo quería salir a jugar, porque no era otra cosa. O sea, muy bien, hasta tal página tienes que leer. Y lees a tal página y puedes salir. Ya. Entonces, de eso creo que inculcó en mí también el amor hacia la lectura, ¿no? Que Claro. ahora me lo hago por cuenta propia y me gusta, ¿no? Es fascinante. Ah, chévere, Desde luego. chévere, chévere. Y los cuentos que te contaba tu mamá, ¿te contaba cuentos, historias, cosas? Es de ¿O, algún, no era tanto. más realista, así de que, a ver, ándale esto de No, esta sí materia? tenía una que otra fantasía, pero tuve, y hasta ahora lo recuerdo, dos tomos de algunos cuentos. Eran los cuentos de los hermanos Andersen y los cuentos de los hermanos Grimm, venían Grimm, en dos ajá. tomos distintos. Sí, sí. No me los leí, sino me los leí algunas veces, todo, la de historias de algunas, y es más, inclusive que luego ya en una etapa ya más de joven me volví a leer, porque de esa, bueno, es más, yo digo una fase que todavía no he completado. Cuando yo digo me voy a retirar un poco del mundanal ruido, es porque quiero dedicarme a escribir. Pienso que es una parte importante qué de mi chévere. vida. Me gusta escribir, creo que es contar las anécdotas, las vivencias, escribir poesía, me gusta mucho. Ajá. Y seguramente algún momento van a saber en esa otra faceta. No he escrito hace tiempos, de vez en cuando sí lo hago, y está ahí, pues, esa faceta Siempre pendiente. poesía. Sí, poesía. Bueno, también, o sea, el tema que a veces no gusta, el tema político, pero lo hago no solo por criticar, sino porque lo siento. O sea, cuando alguna ahora me decían Un en la mañana, editorial, ¿no? alguna cosa ¿Qué así. es la patria? No me decían, ¿no? Y para mí, o sea, y lo soy muy sincero, ¿no? Es algo muy sagrado, o sea, no es, y no es que me sugestiono, ¿no?
Para mí la patria es algo muy sagrado, con una plena concepción. Entonces no concibo que se hable de patria cuando no se venera con los hechos de la patria. O sea, Claro, soy muy claro en ese sentido, ¿no? claro. Ujú. Pero eso, hay bastante gente en todos los ámbitos que no venera su palabra, ¿no? Desde luego, Sí, sí, exactamente, así lamentablemente mismo es. Sí, es feo. Ah, sí, yo también he tenido un par de aventuras de escribir cosas. Escribí la historia de mi papá, ya, un poco como una novela, pero hablando de hechos históricos y eso es un libro súper entretenido. Y también escribí sobre la historia de los quesos en el Ecuador para un libro en Latinoamérica que hicimos de toda Latinoamérica, la historia de los quesos de Latinoamérica y fue un libro premiado en París, el qué libro de bien, oro del sector lácteo, obviamente, ya. no a nivel de literatura universal, ¿no? Pero fue chévere. Y sí, también tengo ganas en algún rato de ponerme a escribir esas vivencias, esa forma de ver la vida de una manera Y tiene así que hacerlo, fácil. ¿no? Uno cuando tiene alguna señal en el sentido tiene que hacerlo, pues son vivencias propias de la persona. ¿Y qué más? O sea, se puede hacer una alegoría del queso tranquilamente porque habrá elemento desde, bueno, la variedad la domina. Y Claro. el queso sí, pues a mí, yo soy, y a propósito del queso, a mí me gusta, o sea, sí me gustan los quesos, no, me gustan los quesos más sofisticados, los he probado, no muchos, pero algunos. ¿Ya? Pero hay un queso que a mí me gusta, no sé, será ¿Cuál por es esa? me gusta el queso chone, me Ah, fascina. el Y si queso es que es, manaba. Ajá. exactamente, y si es que es de frito mejor, no, le veo exquisito en cualquier Claro. circunstancia, me Lo que parece muy pasa es bueno. que es parte de nuestra Claro, gastronomía, claro. ¿no? Y qué rico un maduro con queso a Sí, la de más, parrilla y sí, ese sí, tipo ¿para que es qué? maravilla. O ¿Para sea, qué? ¿Para qué? Sí, claro, de esas escribí en el libro, contando claro, esas claro, anécdotas, porque además es un queso súper rústico, ¿no? claro, Súper rústico claro, y siempre va a ser mejor que esté cocinado, porque es desde luego. probable que te dé una Sí, sí, sí. indigestión si te lo comes crudo. O sea, Bueno, así y, y a propósito de eso, o sea, a mí me han dicho, no, yo a veces defiendo la posición de este queso, ¿no? Y sí me han dicho los consejos de cuidado, de madre, porque puede. Pero a veces yo, bueno, acogiéndose el refrán de lo que no mata engorda, Ajá, ¿verdad? La típica. claro. Y en ese sentido, sí, pues me gusta ese queso, me identifico. A veces, vea, cuando yo como algo, no soy muy analista. Mm, Digo, me gusta y fue. ajá. Y a través de la cultura gastronómica, usted conoce muchas cosas, aprende, tiene vivencias, o sea, a través de la gastronomía logra, pero un montón de cosas que no lo logra con otras cuestiones de la vida, Pues desde sí. luego. Y sí, hablando de quesos, un buen queso amasado con un choclito es Ah, una claro, maravilla. desde luego, desde luego. No, ¿Para no. qué? No, no, y Sí, y sí, es típico de acá, ¿no? claro. No en todo lugar hay el queso amasado, pero aquí es muy típico. En Loja hacen uno igualito, no le llaman amasado, pero es igualito, conceptualmente el mismo queso. No me acuerdo cómo se llama. No, no, allá no he probado ese queso, Ajá. pero he probado los de en Río de Janeiro. Se vende, pues pasan ahí, venden el quesiño Que y lo sí. hacen ahí con unos pequeños fogones, ¿no? Y es Y buenísimo. el pavo O de sea, y quillo, uno, el pan de queso. sí, claro, sí, sí, sí. Es Y la como una feijoada, almojábana o alguna cosa así. sí, es bueno, sí, Mm, sí, sí. Y me rico. acuerdo de eso, ¿Has rico. estado en Brasil entonces? Sí, sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad. No conozco muchísimo, pero algo conozco. Y esa es una parte de la vida, ¿no? Y también a veces en algún momento, qué bueno, ¿no? Vienen dejar todas las cosas, coger su maleta. Y si no es de un carro casa, una moto, coger, porque es la vida, apreciar colores, sabores, conocer a la gente, escuchar canciones. O sea, esa es la vivencia más grande que creo que uno debe tener. Entiendo que te fuiste en moto o en carro No, no casa a me, Brasil no, o qué. no, no, me hubiera, o sea, Te hubiera gustado. yo soy muy lanzado, yo no tengo miedo generalmente a las cosas, no mido las consecuencias, pero no, en esta de hecho más bien de una forma medida me han pasado unas y yo sé decir, si es que yo logré sobrevivir en otras circunstancias, porque el inglés no lo domino mucho Ya. y ya pues he estado ahí varado en algunas circunstancias, pero he conocido y eso es lo bueno. Bueno, qué chévere.
Pero ¿y has hecho algún viaje así aventurero? No, pero ya me prometí que voy a hacer. Te vas a comprar una moto y te vas a ir. Sí, podría ser un carro casa, es más, de algún momento estoy buscando quién me acompañe y vamos. Yo sí digo vamos, porque sí me gustaría, o sea, para perderme un mes y medio, o sea, irme, porque me parece algo muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, con el debido cuidado, ¿no? Porque ya uno no es el mismo, quisiera ser el mismo, pero ya no lo es, pero desde luego conocer, apreciar, saborear. Claro. Creo que es lo mejor, es lo que le queda en la vida. Y Claro de hecho uno tiene tantos recuerdos bonitos, o sea, se le abre el mundo cuando conoce otros lugares. Sí, yo tengo un hermano mayor, Rodolfo, que a los 17 años, acabando el colegio, se juntó con unos 3 o 4 amigos y dijeron, en ese tiempo había como ir jalando dedos, haciendo autostop, y se fueron. Y al final quedaron solo 2. El segundo es mi cuñado. Ay, qué padre. Y se fueron hasta Brasil, efectivamente, y jalando dedos. Se fueron Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. ¿No? Y claro, la experiencia que tienen ellos de haber vivido eso, de haber conocido gente, de haber conocido cultura, otras cosas, otros temas increíbles, ¿no? Y además con el aditamento, yo pienso que cuando se va o sea, no lo he hecho, pero cuando se va con un grupo de amigos, vive otras cosas, claro. Siente otras cosas, conversa otras cosas. Y bueno, uno va distensionado. Yo pienso que hay que hacerlo. O sea, ahí está hecha la invitación. Vamos, ciertamente en ese sentido, debemos de un paseo y apreciemos lo bueno de la vida. Qué chévere, qué chévere. Sí, lo que pasa es que acá, como hablábamos antes de comenzar a grabar, tan lindo el Ecuador, tiene tantas cosas, hasta para quedarse aquí nomás, ¿no? Claro. A mí me faltan conocer una que otra provincia. He conocido algunos lugares. Bueno, últimamente no lo he hecho, pero sí es muy bonito conocer los lugares, los sabores, visitar cuántos lugares se pueda, porque es la vida. A mí me falta una provincia del Ecuador conocer, Zamora. Sí, yo sí conozco Zamora, me faltan otras 2 más, creo que me parece del oriente, si no estoy mal, sí. Lo demás he conocido, he vivido. Lo más cerca que estuve fue en Vilcabamba, ahora en marzo pasado. Y es bonito, ni cabrón. Yo también he andado, ahí hay un río en el cual puede uno caminar y es bonito, chévere, distensionante, pleno, para verificar el secreto de la juventud, ¿no? El secreto eterno de la juventud, que siempre filósofos y todos han tratado de buscar cuál es el camino para llegar a eso. La paz nomás es. Sí. No importa la edad, es estar tranquilo y en paz. Y a veces cuesta, porque uno tiene muchos afanes en la vida y eso cuesta. Pero desde luego lo más encontrar la paz. Qué difícil. Difícil, ¿no? Qué difícil a la vez que fácil, porque hay personas que pueden vivir en ese sentido de una forma relajada y viven la vida, ¿no? A veces tomándose una cerveza le entra un estado de ánimo así como tranquilizante. Desde luego. Y se ponen en buena onda, pero no más de 1 o 2 máximo, ¿no? Viven a lo Mujica, a lo Gandhi. Eso. Y esa es, ahí está el secreto, ¿no? Sin vanaglorias, ¿no? Porque si no, lo otro no. Uno debería dejar ir a la posteridad, pero que dejen algo en el ser humano antes que en placas, en monumentos. Cuando se deja algo en el ser humano, eso no va a ser eterno. Pues sí. Desde luego que sí. Qué chévere. Y no sé, ¿qué otra cosa te gustaría contarme que crees que deba conocer de ti? Bueno, yo pienso que cada persona tiene su esencia. De músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Poeta ya sabemos que eres. Sí, y músico me hubiese querido, o sea, yo por mí, si es que me hubiese educado, yo no entendía eso, ¿no? Dicen que toda persona bien educada a la voz, pues podría cantar, ¿no? Así ha sido más bien. Yo no, pero sí me hubiese gustado ser un cantante de música ranchera, desde luego, si no un baterista, también me hubiese gustado ser baterista, ¿no? Porque hay esa parte loca también que a uno le gusta, ¿no? Más allá de la formal, pues también a la parte loca, ¿no? Sí, me hubiese gustado. Yo tengo hijos músicos e hijos futbolistas. Así, las 2 cuestiones, sí, ya.
Y me parece bien porque, bueno, y eso es lo bueno de ahora, ¿no? Porque antes la educación era, tienes que hacer esto y punto. Pero ahora explotan lo que la gente tiene y eso es muy meritorio. De ahí que, o sea, este es el cambio, o sea, la educación ya no puede ser. En otras latitudes, en Finlandia, por ejemplo, se está educando y le dicen, vea, carta abierta, ya no tiene que estar. Y en algunos empleos ya no es, tiene que hacer esto, no, le dan carta abierta. Y si usted quiere estar sin zapatos, esté sin zapatos. No digo eso en educación, pero sí, por ejemplo, no, y es bueno. Le dan carta abierta. Pero esos manes tienen clarito el propósito para el que están. Sí, porque es que te das cuenta, haga lo que quieras. Claro. No, tienes que hacer eso. Desde pero luego. haz como quieras. Claro. Sí, sin embargo, la educación cambió. Entonces ahora, ahí les exploro, por ejemplo, a veces habrá una persona que sea muy bueno. A mí me hubiese gustado pintar, no puedo plasmar. Tengo ideas, pero no les puedo plasmar, pero desde luego, qué bueno que la persona sea en lo que hace, lo que practica, sea excelente, sea lo mejor, que le guste. Porque sabría, o sea, la idea del trabajo, un trabajo impuesto, sí, trabaje 8 horas y ya. Sí, pero es que esa no es la vida. Uno tiene que ser feliz en el trabajo. Y creo que a veces por las circunstancias, por el día a día, no podemos serlo. O sea, le toca a uno cumplir porque tiene que cumplir responsabilidades y toca. Bueno, es que hay cosas que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlas. Desde luego. Si no, desde luego. Si no te rebotan a ti mismo. O sea, entonces así mismo es. No hay más que aceptar que hay cosas que efectivamente hay que hacerlas y hay que hacerlas bien para que no te compliquen la vida después, ¿no? Claro que sí, si no todo. Yo también soy un músico frustrado. ¿Allá? Sí. Creo que todavía me debo porque dije que a los 50 iba a aprender a tocar saxofón. Ah, bueno. Ya voy en 60 y no lo he hecho. Esa es una tarea que me falta todavía. Claro. No, pero lo bueno, mientras haya vida, hay cómo. Hay cómo y uno sí puede hacer cosas que antes no lo hacía. Ahora otra vez igual, yo digo nuevamente, lo bueno y lo malo. Entonces uno aprende un montón de cosas, aprende, igual a veces algún ratito aprender a cocinar alguna cosa, qué bueno, ¿no? Qué rico. Que es desestresante, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta cocinar, alguna vez lo hago, no muy seguido últimamente. ¿Cuál es el mejor plato que haces? Bueno, me he aventurado en algún momento para decir, bueno, mañana hago, ya. Y así no lo he hecho, pero sí me gusta hacer una lasaña. Buena lasaña, rico. Sí, una lasaña. Puedo hacer el otro día, bueno, no el otro día, pero me he metido un par de veces a hacer las famosas bolas de verde. Ya, pues, y no me han salido mal, entonces. Ese es el mejor caldo que hace el Ecuador, el caldo de bolas de verde. Sí, es muy bueno. Y ese con esa cerveza que estás tomando. Ya. No, ya sabemos, ¿no? Ajá. Jengibre y limón, cerveza, la mezcla perfecta. Sí. Y se llama Juliana. Les dice para las fiestas julianas de Guayaquil. No, realmente. A ver, y eso de las cervezas también es, ¿no? Porque hay lugares donde le sienten agradable, ¿no? Yo hay algunas cervezas que no le siento. Yo algún momento cuando escribíamos decíamos qué tipo de cerveza. Y a mí, por ejemplo, me gusta la Pilsen, me sigue gustando. O sea, está bien. Pruebo otras y digo, la Pilsen, o sea, me gusta la Pilsen. No sé, le noto sabrosa. Claro. Sí. Pero ahora ya voy a traicionar a la Pilsen. Muy buena no le traiciones tanto. Tómate todas las Pilsen y de vez en cuando tómate una. Bueno, ya con todo gusto. Con todo el gusto, sin problema. Desde luego. Qué chévere. No, ha sido súper entretenido conversar. Hemos hablado de un montón de cosas. Sí. Creo que quedan un montón de cosas ahí en el aire que ojalá nos permita seguir pensando. Sí. En las personas que somos y cómo queremos ser para adelante. Yo solo quiero agradecerte, Marco, por haber llegado acá. Me ha parecido súper chévere la entrevista. Compartirla con todos ustedes que están escuchando ahora esta entrevista también creo que es fabuloso, porque es una manera diferente de ver el futuro de la ciudad desde esta trinchera. Sí, les agradezco mucho y que tengan una súper tarde.